de los pronósticos de que lamentablemente 2020 sea también un año muy violento e incluso algunos hablan de la posibilidad de que evolucionen los cárteles de la droga como grupos insurgentes. En cualquier caso, frente a esta perspectiva, la pregunta después de la caravana del Movimiento por la Paz del último fin de semana es, y enfrente de esta falta de diálogo, ¿cómo recuperar la agenda de pacificación? ¿Se necesita? ¿No se necesita? ¿Quién y cómo la van a retomar? Soy José Buendía. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y vamos rápido a ver algunos datos. Transicional. El mandatario se negó a recibirlos para no hacer un show propagandístico y cuidar la investidura presidencial. El movimiento recibió la respuesta de López Obrador como la constatación de que no entiende y rehúye a las víctimas porque no tiene que decirles, pero sobre todo porque ven olvidada la agenda que pactaron con López Obrador como candidato para la pacificación del país. En campaña, López Obrador acordó una agenda con el Movimiento para la Pacificación del país, que relegó en el gobierno cuando anunció la creación de la Guardia Nacional como la principal respuesta contra el crimen y la violencia. Posiciones. 1. El presidente López Obrador dijo que esas organizaciones no piden que se investigue a fondo al secretario de Seguridad Pública de Calderón, Genaro García Luna, el que está detenido ahora en Nueva York. Se acusó de padecer amnesia y valorar solo hasta ahora que llegó su gobierno. 2. Jacobo Dayan, uno de los voceros del movimiento, aseguró que Sicilia sí pidió la destitución de García Luna desde 2011. 3. El activista Julián Levarón comentó que la caminata por la verdad, justicia y paz tuvo como propósito cambiar la visión de la sociedad sobre la violencia. Dijimos desde un inicio que la marcha tenía como propósito mover corazones y conciencias, señaló. ¿Qué deja la Marcha por la Paz? ¿Qué mostró de las oportunidades para alcanzarla? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Muy buenas tardes, arrancamos con opiniones encontradas. Desde el pasado fin de semana, uno de los focos de atención en la opinión pública ha sido el Movimiento por la Paz. Buena parte de la historia de la marcha y luego las reacciones frente a ella, principalmente la negativa de recibirlos y de dialogar directamente con ellos de parte del presidente. Usted ya la conoce y hoy lo que nos interesa hablar con integrantes de la familia Levarón, que encabezaron la marcha del domingo pasado, es justamente más allá de lo que pasó el fin de semana, en medio de esa perspectiva de falta de diálogo, interlocución con el presidente, ¿cuáles son los siguientes pasos? ¿Hacia dónde va el Movimiento por la Paz? ¿Cómo recuperar la agenda de pacificación que algún día tuvieron acordada con el entonces candidato presidencial López Obrador y que en el camino parece, por lo menos dicen ellos, se extravió? Me da mucho gusto que esté con nosotros Julián Levarón. ¿Cómo estás, Julián? Un gusto. Un placer. Adrián, ¿cómo estás? Y Brian, ¿cómo estás? Gracias a los tres por haber venido y me gustaría arrancar contigo, Julián. La marcha, la respuesta del presidente y más allá de eso, ¿qué sigue? ¿Cómo recuperar? Ustedes vienen diciendo la agenda la abandonaron, el gobierno abandonó la agenda de pacificación que le presentaron los grupos de víctimas en la campaña. ¿Cómo recuperarla ahora sin diálogo o en un momento en el que no parece haberlo ni visos de que así vaya a ser con el gobierno del presidente López Obrador? Pues yo creo que el mejor diálogo siempre son las acciones. Y nosotros marchamos para sacar el dolor caminando, para mover corazones y mover conciencias sobre la crisis, porque el tema en México es mucho más grande que las diferencias políticas y las diferencias culturales, religiosas, sociales. Nosotros lo que estamos proponiendo en realidad pues es que no necesitamos que los intelectuales vengan y nos expliquen por qué asesinar está mal y hay que detenerlo. Todos sabemos eso y creo que a todos nos toca una responsabilidad de participar en eso. Lo que estamos diciendo es que ir a participar en las elecciones casi como sonámbulos
cada 6 años ir a marcar anónimamente un papel. No puede ser el único papel de la sociedad civil en el tema de la seguridad. Lo que estamos diciendo es que se tiene un monopolio en la justicia, se tiene un monopolio en la seguridad, y cuando eso nos da el 100% de impunidad y no nos da seguridad, se vuelve obligación, especialmente nosotros que somos padres de familia, que tenemos una obligación moral y una obligación con Dios de ser protectores de nuestras familias, de reclamar, de organizar a la sociedad para reclamarles a los que tienen ese monopolio cuando no están cumpliendo. Julián habla de acciones. ¿Cuáles acciones, Adrián? ¿Cuáles son las acciones que está preparando el Movimiento por la Paz? ¿Hay acciones que esté preparando y cuáles son? Mira, para preparar acciones yo creo que hay que darnos cuenta de que estamos viviendo un poquito. A mí, en la caminata, en la marcha, yo me di cuenta de algunas cosas. Concluyendo, recapacitando, yo sé que el presidente Andrés López Obrador es de los más populares que ha habido, Sí, y tal vez en claro. el mundo. Entonces la popularidad aquí pesa. Entonces, algo que yo creo que es el que fue lastimado en popularismo, por decir así, en popularidad, fue que muchos de los que marcharon, muchos, tenían la esperanza de que recapacitara y saliera a saludarlo. Pues en un gradito perdió poquita popularidad. El diálogo está roto. Pues en ese sentido se puede decir que sí, no sé hacia qué exactamente, porque yo lo ando tratando de figurar. Y en el proceso, entonces yo siento que ¿qué es lo que tenemos que hacer popular? Es la cuestión. Tenemos que tener que ser popular, que unidos, pues, juntos podemos alcanzar la libertad. Es el unirnos. Brian. Y es triste que en vez de unir, el presidente en la mañana habló completamente de división. Fue muy difícil escucharlo, pero yo le puedo decir, y yo marché con esas personas, cientos de víctimas, y a nosotros ya nos recibió el presidente, fue muy amable, pero ellos tenían esa esperanza de llegar con su presidente que les dijera, ustedes sí me importan, les diera esa esperanza, esa fe, y muchos se sintieron muy rechazados porque me lo dijeron personalmente. Pero la clave aquí es esto, uno de los propósitos más importantes de la marcha es para crear una fuerza ciudadana, y ya está sucediendo. Yo, desde que me abrió los ojos la masacre de mis seres queridos, he conocido muchas personas, mexicanos muy capaces e inconformes, abogados, doctores de la ley, especialistas en el Código Penal, especialistas en sistema judicial de nuestro país, y todos ellos estamos trabajando juntos para hacer una propuesta ciudadana. Ya está marchando, ¿eh? ¿Cómo es una propuesta ciudadana? ¿Qué quiere decir Pues eso? básicamente estamos cansados de esperar que el gobierno nos rescate de eso, que nos dé las soluciones. Ya tenemos décadas esperando ese milagro y no va a suceder. Nosotros, los mexicanos, tenemos que buscar esas herramientas, esas ideas, que somos muy capaces, somos la gente más trabajadora sobre la faz de la tierra. Tenemos esa obligación, y ahora es el tiempo. Y la gran diferencia entre hoy y la marcha hace 10 años, cuando mataron a mi primo Benjamín, es la tecnología, la máquina del teléfono que tenemos en nuestra mano. Sí. De ahí brincó una idea entre nosotros, no sé si oíste el grito de yo soy uno de los 3 millones, ¿no? En la marcha gritamos, porque entramos de que qué tal que haya 1,000 o 300,000 muertos, ya van. Por 10 que se interesen en recuperar a México, llegamos a 3 millones, que estén dispuestos a usar esta idea y ser responsables e inscribirse en yo soy uno de los que quiere recuperar a México. A ver, una cosa Yo soy uno de los 3 millones. Una cosa que me preocupa, 3 millones, fuerza ciudadana, cobrar, dices, popularidad, y el domingo una de las cosas que vimos, Julián, es que el tema justo de la pacificación parece estar siendo cooptado por el conflicto político, y lo vimos allá fuera del Palacio Nacional cuando hubo abucheos, y tú mencionabas incluso en la mañana del día siguiente, división y polarización. A ver, ¿cómo caminar sin polarizar? Mira, yo creo que eso es una no se puede. minoría ridícula, los que ahí estaban gritando. Nosotros fuimos con gente que perdió a sus hijos, a sus padres, asesinados, historias de horror. O sea, ¿cómo nos van a asustar
20 personas gritando groserías. O sea, es ridículo que esas personas nos van a detener en lo que vamos a hacer, porque yo creo que es tiempo de... Esa marcha fue una demostración de que cuando estamos juntos y estamos unidos, el miedo no nos detiene, no nos hace nada cuando estamos juntos. Tenemos que aprender a unirnos para defender la vida. Eso es mucho más importante que las diferencias que tenemos, y estamos haciendo un llamado a la reconciliación. Mi tío, que perdió a su hija y a sus nietos también en esa masacre, Jay Ray, él le pidió en la reunión en La Mora al presidente que marchara con nosotros para tener una reconciliación con la sociedad, para decir esto de las diferencias políticas. ¿Y qué le contestó tu tío, si no es indiscreción? No lo sé, digo, no vino obviamente, pero... Y evidentemente le dijo que no. Pero el tío vino. No, el tío sí vino, El tío vino pero el presidente no. Pero el punto es este, En toda la marcha la gente fue muy solidaria, nos los topamos en la calle, la gente nos abraza, nos da las condolencias, nos dice estamos con ustedes. Yo creo que tenemos el país con la gente más fina y más noble sobre esta tierra. Nomás no hemos aprendido a unirnos y dejamos que unos mugrosos... A ver, ya van 2 veces que hacen referencia a la marcha desde hace 10 años, y en efecto no es la primera marcha por la paz, la primera en 97, y luego de esa traemos 4 o 5, incluida la de hace 10 años. Yo les preguntaría, después de ir a un corte rapidísimo que me están pidiendo, a ver, ¿cuál es la diferencia que están viendo es enorme de la esta diferencia. marcha respecto de la de hace 10 años, y en relación con qué? ¿En relación con las víctimas? ¿En relación con la inseguridad? ¿En relación con la violencia? ¿Cuál es la perspectiva del movimiento de las organizaciones de víctimas después de no haber encontrado interlocución con el presidente? ¿Cuál y cómo recuperar esa agenda? De eso estamos hablando con los Levarón. Me quedé contigo, Julián. Tú querías tú pusiste el tema y además querías responder. A ver, en efecto, creo que es interesante. ¿Cuál y en qué la diferencia? Tú fuiste testigo de la marcha de hace 10 años y ahora te toca esta. ¿Cuál es la diferencia? Pues mira, ¿cuántos años no duró la Santa Inquisición hasta que se inventó la imprenta? Hoy en día gozamos de una libertad increíble, libertad religiosa, libertad espiritual, libertad intelectual y de expresión, que no existía en la Santa Inquisición. Hoy en día no existen los inquisidores, se acabó eso. Y yo creo que las redes sociales no las teníamos hace 10 años. Y para que el crimen pueda operar, se tiene que esconder. Y yo creo que vamos a aprender a usar las redes sociales como lo hicieron en Islanda. Islanda asesinan a una persona y todo el país dice, oye, pues si permitimos que uno se muera, todos nosotros estamos en peligro. Para allá vamos en México. A ver, pero me preocupa. Eso parece un avance importante, pero al mismo tiempo, adelante diría, en los últimos 10 años lo que se ha aumentado son los índices de criminalidad, el récord y niveles de homicidios, pero también la inseguridad y, bueno, no digamos desaparecidos. El último récord ya nos coloca arriba de 60,000. A ver, darnos cuenta. ¿Eso no frustra? ¿Eso no frustra a las propias víctimas de no ver avances? Pero mira, es que el avance, ¿dónde empieza el avance? Hay que darnos cuenta. Yo me di cuenta de algo muy poderoso para mí, porque ¿sabes por qué lo veo? Porque lo ando buscando. Más de 5, no quiero decir 10, pero por seguro sí, más de 5 gentes me trajeron carpetas de denuncias que ellos traen, porque yo las pedí. Y me las enseñé y las traigo. Y les preguntaba, ¿y dónde denunciaste? Oh, yo denuncié aquí en la Ciudad de México. Yo por nada del mundo voy a denunciar. O sea, en sus estados no. No, ni en el municipio. Ni en el municipio ni en los estados. Es decir, es mucho más inseguro, más vulnerable y mayor el temor ahí. Entonces me di cuenta. ¿Por ahí empieza entonces el futuro? Sí, ¿Por dónde? ¿Por dónde empieza? ¿Por el municipio? ¿Por los estados? Sí, por el municipio. Absolutamente. Si yo no tengo, fíjate, Galeana no tiene ministerio público. Ahorita. No tiene juez civil. No tiene, estamos ahí abandonados. El lejano oeste. Hasta peor que el lejano oeste. Sí, es mucho más violento. No, está peor que el lejano oeste. Está como el tiempo de los ¿cómo se llaman? Los feudales. El señor conde, ¿no? El señor conde quiere ser conde y ahorita en Janos el señor conde se puede decir que era el director de seguridad pública, ya tiene 14 años de estar sentadito en esa silla, él pone al alcalde.
Y así pasó en Washington, está en la DC. cárcel, está en la cárcel el acusado de haber participado en esta masacre. A ver, eso me preocupa. Hoy tenemos, no sé si lo leyeron, un estudio de una consultora británica que advierte, dice, no solamente el temor de que en 2020 sea más violenta incluso que el año pasado, sino además, basándose en lo que pasó en Culiacán con la liberación del hijo del Chapo, que haya una evolución de los cárteles hacia insurrecciones delictivas. Por eso, a ver, por eso fue tan estamos importante. peor, si eso es así. Estamos peor. Por eso es tan importante esta marcha, para abrir los ojos. A mí, yo no entendía la crisis en que vivíamos aquí en México hasta que sucedió esta masacre. A mí me abrió los ojos. Y imagínate tener, la gran diferencia para mí ahora es esto. Imagina poder denunciar con su teléfono, y no solamente el municipio, pero el Estado y otros que estén viendo lo que está sucediendo. El tener director de seguridad pública. O sea, estas son las herramientas. Si hay temor para denunciar en el municipio, ¿por qué no vas a tener temor en hacerlo acá? Porque ya son ¿Por qué? muchos más testigos. Juntos somos libres. Ajá. Ahí lo Muchos, dicen esa es la afuera unión, tus paredes. la unión civil que estamos hablando. Es una Ahora, fuerza. yo pienso que si nosotros los mexicanos podemos abrir los ojos, que sea este año, el año 2020 que nos dio la visión de 2020, de ver las cosas claras, que esta sea la primavera, como fue la primavera árabe, pero esta es la primavera de México, de ver que buscar esos cambios, usar todas las herramientas que hoy tenemos, que no los tuvimos en el pasado. Vamos a eso es empezar lo que con nos va a ayudar. 100 personas calificadas por municipio. Así vamos. ¿Cómo? A ver, explícanos un poco más eso. Mira, o sea, 100 personas en sí. línea. Julian Assange, Wikileaks, Sí. él construyó una herramienta en donde la gente podía denunciar, entregarle la información, y él la hacía público al mundo y que quedara anónimo. Pues qué tal si podemos hacer eso en cada municipio. O sea, el criminal, para poder operar, se tiene que esconder. Lo que nosotros estamos proponiendo es, hay que estar unidos para quitarles la cobija, a decir, no necesitamos ser intelectuales, no necesitamos que los Ni jueces y necesitamos- todos los ni demás. necesitamos balazos. Ahora, no todos los criminales. Hemos visto también que en algunos casos, fíjate, Culiacán, incluso lo están nombrando también situaciones similares en el estado, en Chihuahua. Sí. A ver, ahí no se ocultan, más bien parece que tienen el O sea, control. pero es lo Y que, eso en es lo que dice mi en esposa. Oye, Coahuila. ellos se deben de ir a las cuevas a esconderse con vergüenza del oficio que se cargan. Tenemos que dejar de creer esa mentira de que los narcos son los héroes de la economía de México. Es una mentira, y protegerlos nos va a echar a perder todo el país. Y si nosotros los mexicanos no estamos abriendo los ojos, todo el mundo sí lo está viendo, como usted acaba de decir. Los estudios mundiales nos están indicando el peligro que estamos casi a llegar. Si no tomamos acción, el mundo nos va a llegar a ver como un narcoestado. Y ahí no sabemos qué va a suceder. Y es terrible. Pero ¿desde cuándo, primo? No, pues, Pero ¿Desde yo cuándo? digo que... A ver, tú que traes el pulso, ¿desde cuándo? Pues es que mira, desde el 2008 hemos visto un desastre en el país. Mira, O sea, desde el gobierno de Calderón. un general del ejército me dijo, es que en la Sierra de Chihuahua el 85% de la gente se dedica a la siembra y trasiego de drogas. Óyeme, tú le declaras la guerra al narco, le estás declarando la guerra al 85% de la gente que vive en la Sierra de Chihuahua. De que comen ¿Qué de esperas ahí. que va a salir de eso? O sea, ¿quién pagaría voluntariamente por la guerra contra el narcotráfico? Estas personas que dicen que nos representan, ¿quién pagaría voluntariamente por la guerra contra el narcotráfico? O sea, el poder legislativo no tiene nada que ver con representar a nadie. El poder judicial es un aparato para garantizar la impunidad, mucho más allá de darle justicia a alguien afortunado. Yo no lo he visto. Y el poder ejecutivo, pues es casi un prisionero de toda esta pudrición. ¿El presidente López Obrador lo ven ustedes? ¿Esa es la impresión que les ha transmitido a ustedes? Pues yo Una diría que especie todos de- los presidentes municipales, todos los gobernadores... ¿Atenazado por la situación? Y hasta Igual que los gobernadores. Yo los hasta municipales. creo que tiene muy malos asesores. Ahorita te platicaba de que cuando fue a La Mora, y yo les dije a todos, oye, que mencione a los Johnson, Miller, Lanford, porque si mencionan a los LeBaron, los sacan a tomatazos. Y dice, oh, no digas eso, no, se ve, oye, muy feo. Pues resultó, no mencionó a la familia Johnson. Y ahí estaba el viudo Johnson, enfrente de él, con sus 6 niñitos y con su bebita Faith, la que rescató Julián, ¿te acuerdas? La que Sí, duró sí, ocho? claro, por A mí supuesto. se me hizo una falta, alguien no le está diciendo algo al señor presidente.
O sea, le falta un montón de asesoría. O sea, viste ahí un error de tacto enorme. Te atiro, a mí me sensibilidad. pegó en el corazón. Dijo, oye, y lo previne, lo anuncié. No es como que si yo ahí me hago así lo siento. Y Pero nosotros, imagínate cuántos Ajá. nombres se tiene que acordar. O sea, Ah, sí, no, sí, pero está bien óyeme, claro. tenemos una Pero lucha. es como interesante la visión, porque ustedes han estado ya con él no solamente a través del movimiento, sino por Petición, la sí. propia tragedia Sí, sí. que vivieron con familiar. Y se entrevistaron con él en diciembre, ¿no? En esa estuviste el tú. 2 de El diciembre. 2 de sí. diciembre Sí, estuvimos los hablamos dos. con él en Palacio Nacional. Y esa es la imagen que les transmitió, que estaba, digamos, cercado por los problemas. Pues mira, yo creo los números dicen lo que Es lo no- que me no- dijo a ni mí, siquiera se es puede lo que decir me en palabras. enseñó a mí su imagen, sí. Yo lo vi muy, ¿cómo se dice? Está mucho más grande que él. Y Superado. que todo el gabinete está súper superado. Este No, el problema. mismo Alfonso Durazo, él dice, mira, para que funcione el crimen organizado tiene que haber complicidad política. Él lo anunció en su Twitter. El fiscal, estuvimos con el fiscal Gertz Manero, él nos dijo, oye, los legisladores, a mí, el fiscal autónomo, no me dan las herramientas que necesito para detener a los criminales. Tenemos que hacer cambios de fondo, tenemos que hacer cambios muy grandes para que nosotros podamos actuar. En el 2019 se cometieron 33 millones de crímenes 35 y mil. fueron No, asesinados. millones. 35,000 homicidios. Sí, pero Bueno. 33 millones de delitos. delitos. Bueno, Ok. y fueron asesinados alrededor de 100 mexicanos todos los días. Y este año, pues, no estamos mejorando y en todo caso estamos peor. A ver, Entonces, uno cada 15 minutos. Es decir, que en el tiempo de este programa es posible que 3 hayan sido asesinados. Y ya vimos lo que está pidiendo. Ya vimos lo que está pidiendo la reforma judicial que pide. Pero vamos hablando con los Levarón sobre el Movimiento por la Paz, las perspectivas de esta organización de víctimas y también ahora nos metemos con la investigación sobre su tragedia familiar, sobre el caso de los asesinatos y ajusticiamientos allá en Chihuahua. Y quiero arrancar contigo, Adrián, porque justo a ti te preguntaron que si te habían dado a tole con el dedo, tú dijiste que no te habían dado a tole con el dedo cuando se entrevistaron con el presidente. Eso fue en diciembre. ¿Qué ha pasado con esa investigación? Pero en esa ocasión a mí me habían dicho que existía un video de los asesinos, pues, y yo, si me lo hacen de agua, pues no. Pero lo que ha pasado, fíjate, el 30 de diciembre yo anuncié en un programa de televisión que a mí no me habían dado la carpeta de investigaciones, que yo ni sabía. Pero ya la tienes. Que yo ni sabía si podía obtenerla y que a mí jamás, para el 30 de diciembre, ya casi 2 meses, no se me había acercado nadie con atención Pero a ya las la tienes, víctimas. ya te dieron la carpeta. Y no me habían dado con atención a las víctimas. Entonces yo se hizo una polvadera, como que alguien nalguearon o algo así. Luego nos hundieron todos. Ok. Eso nos llevó a Germanero, eso nos llevó a la 6. Entonces todo esto, y yo sí ya vi la carpeta. Yo ya sé bastante de lo que tiene, ya medio. Pero lo que más me di cuenta en eso es que del momento, porque fíjate, nosotros fuimos los primeros en llegar. A mí, yo supe a las 10:30 o a las 11 de la mañana de la masacre de mi hija. Llegué a las 11, 8 horas después. Llegué y fuimos el primero, yo y Julián y algunos de mis hermanos, y estaba todavía la niña bebita llorando ahí, todas esas 8 horas. Entonces, yo me doy cuenta que algo anda mal. Entonces, ahorita yo estoy tratando de edificar un caso que está súper real. Nomás un experto tiene que ayudarme de todo lo que se omitió. Porque que nos hizo y acá están mal hechas las pruebas de ADN, no se dice. Fíjate, existe un caso tremendo para mí, que no hay manera, en lo que está escrito no hay manera, esto está pesado lo que te voy a decir, no hay manera de probar que la muerta es Ronita. No hay manera. No hay manera. O sea, imagínate qué peligroso está esto en los datos que sacaron. Oye, pues ¿dónde estamos? No hay manera por la irregularidad de las muestras de ADN. Exactamente. Por ahí. No hay manera. Eso es lo que más me duele el corazón. Oye, pues ¿cómo estamos? Claro. Entonces, de ahí es donde yo veo que necesitamos empezar a fortalecer el municipio, la región. Oye, pues ¿dónde están? Porque mira, si eso está débil, el mundo está débil. Sí, claro. Porque sin libertad no hay progreso y jamás va a haber paz.
Yo lo veo tan básico. Y otra cosa que te quiero mencionar, que quieren que yo la haga de emisario con el embajador y todo eso, porque todavía no ¿Con recibe. el embajador que el norteamericano? Sí, ya estuvimos con él. Todavía no recibimos la logística, no sé cómo se llama, de la FBI. La CEIDO, todavía no lo tiene. Pues, la logística ofrecida por el FBI, sí. ¿para las CIEDO o para asistirnos en el caso? ¿Cómo está? para CEIDO. Para CEIDO. Sí, pues CEIDO es el que nosotros, sí, ¿qué? Ellos están coadyuvando, no sé cómo se dice eso. Laborando. Irregularidades se están encontrando incluso en la averiguación. Es que mira, no se saben hacer una investigación. Hay países en el mundo en donde un asesino no queda impune. Los saben, son profesionales que saben lo que están haciendo, y en México pues parece que nosotros hemos permitido un monopolio total, una autoridad total en personas que no le dan seguridad a nadie y no le dan justicia a nadie. Eso tiene que cambiar. Y realmente... Brian, ¿cómo cambiar eso? ¿Qué van a hacer, digamos, el movimiento para modificar eso? ¿Cómo se van a relacionar con las instituciones? ¿Es por lo nacional o es, como decía Adrián, por lo local, meterse en la investigación? No, hay que encontrarlo todo. Oye, pues si nosotros no podemos arrimar esto así, pues entonces ¿qué estamos haciendo? El caso, dices. Todos. No, todo. Caso por caso. ¿Cuántas personas se necesita para hacer un teléfono celular? ¿Qué tan complejo es para que sirva un teléfono celular? Imposible. Y para que podamos, literalmente el problema es tan grande y tan complejo que necesitamos la participación de millones de personas. Y a eso estamos haciendo un llamado. En participación de millones de personas, ¿hay posibilidades de acercar posiciones y perspectivas con el gobierno o no? Vamos a tener que trabajar con el gobierno, pero no podemos sentarnos en el sillón y esperar que ellos nos rescaten de esta crisis. Tenemos que nosotros unirnos, porque cuando estás en un municipio donde tenemos policías corruptas y donde no funciona nada, solamente uniéndonos tenemos la fuerza de poder llamarlos a cuenta. Y también solamente uniéndonos todos, buscando las soluciones, porque el gobierno no los ha tenido. El presidente dijo, cuando le entrevistó Jorge Ramos, oye, no hemos podido. Entonces, si la estrategia no está funcionando, hay que entre todos buscar qué podemos cambiar, qué pasos podemos tomar. Y realmente el presidente se sigue enfocando en el pasado. Así no vamos a llegar en ningún... O sea, echar la culpa al pasado. Al pasado. Y luego también quiere estar predicando que pues nosotros como mexicanos podemos solos. Oye, si esta es una crisis internacional, hay que buscar de todas las herramientas que podemos usar. Y habla de que, mira, pues ahí tienes a García Luna y se quiere poner la medalla, pero ese paquete se lo dejó a los Estados Unidos. Ustedes estuvieron en Washington. No, Sí, ellos estuvieron. Ustedes estuvieron en Washington. ¿Qué les sí. ofreció el gobierno norteamericano? ¿Cuál fue la postura? Pues, ellos están muy esperando que nosotros seamos medio valientitos hasta cierto punto. Lo que más me impresionó, por eso estoy aquí, el Scott, el gobernador de Florida, senador de Florida, nos dijo, en Venezuela no hay genocidio, porque pues sacaron a patadas a los periodistas, ¿no? Les dieron su sacudida. Y Hong Kong está resistiendo porque el mundo está presente. Y nos dijo, yo estoy en contra de la designación, pero síganle haciendo para que el mundo se entere. Y yo necesito que el mundo esté enterado de que nosotros estamos queriendo ser un ejemplo de un municipio en paz. Yo procuro... ¿Esa es la misión? Esa es la misión. O sea, comenzar por su en paz. municipio. Sí. Ese municipio... Empezar por el ejemplo y abrir las puertas para que cada municipio asuma la responsabilidad. Pero Como uno padres por de uno. familia tenemos el deber Uno con por Dios uno. y con nuestras familias de reclamar nuestra libertad. Tenemos el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho al fruto de nuestro esfuerzo, y tenemos el derecho de defenderlo. Sí, es una delegación, y cuando no se cumple hay que retomarlo. Si nosotros no podemos con la muerte, la masacre de mis hijos, si esas cenizas a nosotros no nos sirven, a él, a todos nosotros, ¿me entiendes? Para ser de un municipio ejemplar, en el nombre de esa masacre, de los 17 acribillados, yo siento haber fallado en la promesa que le hice a los 17 sería un fracaso. acribillados. Para mí. Es decir, Si sí, nosotros sí le objetivo. dijimos claramente en los Estados Unidos, dijimos, ustedes son corresponsables por lo que está sucediendo. Y ellos lo reconocen. Pero en vez de buscar ayuda y de colaborar juntos para buscar esas soluciones, si el presidente sigue reaccionando, por eso tenemos el ejemplo de la inmigración. Nosotros, seres humanos, tomamos decisiones a base de emociones.
el presidente parece estar haciendo lo mismo. Entonces, cuando Trump hablaba de la pared, ¿qué dijimos? No queremos saber nada con ese presidente, nada de la pared. Oye, pues en vez de sentarse sobre la mesa y decir, mira, aquí tenemos un problema, vamos a buscar la solución, entonces reaccionó. Y cuando el Trump dijo, mira, vamos a subir las tarifas al 5, al 10, ahora mira lo que está sucediendo, parece que todo el país se convirtió a la pared. Entonces, para frenar la inmigración. Exacto. Entonces, no dejamos nada más, no hay que dejar que el presidente nada más siga reaccionando. Su solución es militarizar a la patria, cuando él dijo que jamás lo haría. Necesitamos buscar estrategias reales que van a funcionar, buscar poder colaborar con todos los que tienen la misma meta. ¿Alguien del gobierno los buscó en los últimos 2 días después de la marcha? No. A mí no. Nadie. Nadie. A ninguno de Nada. los tres. Es decir, le dejaron la petición a la secretaria de Gobernación el domingo pasado. Sí, pero es importante decir que esto de que no nos atendieron en el Zócalo no es cierto. Sí recibieron los documentos, ahí estaba Alfonso Durazo, ahí estaba la secretaria de Gobernación, y los insultos que hubo afuera no nos dieron el mismo trato adentro. Nosotros no entramos, pero sí entró una delegación. Nosotros no estamos en contra del presidente, pero él tiene el poder, él es el responsable de la seguridad. Estamos diciendo, oye, aquí estamos para ayudarte y también para reclamar. Sí, yo quiero que si no me ayuda con el municipio, en paz, a edificarlo con todo, pues que al menos no se oponga. Y yo le pido a México eso, porque necesitamos la ayuda de todo México, de los 3 poderes. Que el Poder Judicial nos mande un juez, que el Poder Legislativo nos mande al diputado al menos su seguido y le ponemos su oficina, y que el Poder Ejecutivo verdaderamente sea del pueblo. O sea, en tu municipio lo que no hay Nada. no hay instituciones. Nada. Es lo que estás diciendo. En todo México no hay instituciones que sirvan, no hay. Vacío de poder. Eso, entonces, ¿y por qué no le invertimos a eso? Si creemos que somos un país con instituciones, pues inviértanle al nivel local. Yo siento... ¿Eso venía el documento que le dieron el domingo a la secretaria de Gobernación? Esta cosa es de ¿O eso nosotros. fue diálogo de ustedes? Eso fue un proyecto de Javier Sicilia para una justicia transicional con evaluaciones externos a las mismas instituciones, porque si los jueces están evaluándose a sí mismos y los legisladores se evalúan a sí mismos, intelectual. pues Yo ¿para dónde ahorita nos vamos? necesito... O sea, ustedes, unos piden el documento de evaluación y ustedes lo que están pidiendo es por lo menos presencia. Exactamente. Ya me voy. Pero te agradezco mucho, Adrián. Muchas gracias. De verdad, Un placer. por haber estado con nosotros. Aquí volvemos. Dios lo Brian, bendiga. Brian, muchas gracias a los tres. De verdad, por haber venido. Y les deseo mucha suerte. Nos vemos pronto. Vamos a seguir de cerca el tema que a todos nos importa, que a todos nos compete. Muchas gracias a los tres. Pero sobre todo, muchas gracias a usted por haber estado con nosotros hoy en Opiniones Encontradas.